Hola amigos, bienvenidos. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes, esta vez para resolver un problema de estequiometría del estado gaseoso. Veamos lo que nos indica el ejercicio. El etanol C2H5OH se quema en el aire con oxígeno, por supuesto, para producir dióxido de carbono más. Se pide hacer el balanceo de la ecuación y determinar el volumen de aire a 35 grados Celsius y 790 milímetros de mercurio que se requieren para quemar 227 gramos de etanol. Suponga que el aire contiene 21% de oxígeno en volumen. Como sabemos, el aire es una mezcla formada principalmente por oxígeno en este porcentaje y nitrógeno, también como componente mayoritario. Y como se trata de una mezcla, para calcular el volumen de esa mezcla, es decir, el volumen del aire, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Porcentaje de oxígeno, que ya lo conocemos, 21%, es igual al cociente entre el volumen de oxígeno, que no lo conozco, dividido para el volumen de aire, que tampoco lo conozco, por lo que debo calcular previamente cada una de esas cantidades, ¿no? Vamos haciendo nuestro análisis respondiendo primero al primer planteamiento. Balancear la ecuación. Verifiquemos. En la ecuación, del lado de los productos tenemos dos átomos de carbono, del lado de los reactivos, perdón, tenemos dos átomos de carbono, y del lado de los productos, para que tengamos igualadas esa cantidad, deben colocar el coeficiente 2. Del lado de los reactivos tenemos 5 y 1, 6 átomos de hidrógeno. Del otro lado tenemos en el agua como subíndice 2, para que se completen 6, debemos escribir como coeficiente 3 a la molécula del agua. Y balanceamos ahora la cantidad de oxígenos. Del lado de los productos tenemos 2 por 2, 4 y 4 más 3, 7 átomos de oxígeno. En la molécula de etanol ya tenemos 1, para que se completen los 7. Tenemos que agregar aquí como coeficiente 3 y de esa manera la ecuación ya queda balanceada. Hemos respondido a la primera pregunta. Ahora, para determinar el volumen del aire a través de esta fórmula, tenemos que determinar previamente el volumen de oxígeno. Así que ese debe ser un paso previo para utilizar esa fórmula, determinar el volumen de oxígeno, ¿ya? ¿Y de dónde vamos a sacar el volumen de oxígeno? De la cantidad de moles de oxígeno que se necesitan para quemar los 227 gramos de etanol. Entonces, nuestra estrategia quedaría definida de la siguiente manera. Calculamos el número de moles de oxígeno. El número de moles de oxígeno, ¿ya? A partir de la ecuación estequiométrica, trabajando con 227 gramos de etanol. Luego, esos moles los convertimos a litros, es decir, a volumen de oxígeno. Y finalmente utilizamos la fórmula de porcentaje de oxígeno para calcular el volumen de aire. Veamos los datos. Aquí en nuestro esquema gráfico nos indicaría que entran 227 gramos de etanol, 227 gramos de etanol, que vamos a abreviar de esta manera, ET. Y también entra oxígeno a través del aire. Aire cuyo volumen yo debo determinarlo como respuesta principal del problema. Este aire está ingresando a 35 grados Celsius y a una presión de 790 milímetros de mercurio. A través de la ecuación estequiométrica, yo puedo calcular el número de moles de oxígeno necesarios, ¿no?, con la información que me proporciona el mismo ejercicio. Partimos de los 227 gramos de etanol. Planteamos entonces nuestra relación estequiométrica. 227 gramos de etanol, vamos a abreviar de esta manera. Vamos a multiplicar por la masa molar del etanol. Y para eso vamos a ayudarnos de nuestra calculadora de masas molares. Ustedes pueden verificar con
la información de la tabla periódica, el cálculo de esta masa molar del etanol, del C2H5OH. Calculamos esa masa molar y verificamos que es 46 gramos. Entonces, 46 gramos de etanol tiene un mol de ese compuesto. 46 gramos de etanol. Y ahora la cantidad de moles de O2 a través de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Decimos que un mol de etanol reaccionan con 3 moles de oxígeno en estado gaseoso. Efectuamos ese cálculo y obtenemos la cantidad de moles de O2. Veamos, 227 multiplicamos por 3 y dividimos entre 46. Nos da como resultado 14,8. Escribimos, se obtienen, o sea, quieren 14,8 moles de O2 para reaccionar con los 227 gramos de etanol. Nuestro siguiente paso en la estrategia, recordemos, determinar el volumen al que equivale esa cantidad en moles. Y para eso utilizamos la ecuación de estado de gases ideales. Presión por volumen es igual a nRT, despejando volumen, que es lo que yo quiero calcular en este momento. Y digo que volumen es igual a N por R por T dividido entre presión. Reemplazamos los datos. El número de moles acabamos de calcular, 14,8 moles. Multiplicamos por la constante universal de los gases, 0,082 en las unidades que requerimos, atmósferas, litros, sobre mol por Kelvin, y multiplicamos eso por la temperatura en escala absoluta. A los 35 le sumamos 273 para obtener esa temperatura en Kelvin. 35 más 273 me da 308 Kelvin. Esa es la temperatura absoluta, 308 Kelvin. Y eso dividimos para la presión, que debe estar indicada en atmósferas. Y si recordamos que una atmósfera tiene 790 milímetros de mercurio, pues para hacer la conversión escribimos 790 dividido entre 760 y eso ya me dará la presión en atmósferas. Escribimos de esa manera para efectuar un solo cálculo para determinar el volumen. Observemos, las unidades se eliminan, moles con moles, Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas, y tenemos un volumen en litros, que ya lo vamos a calcular multiplicando 14,8 por 0,082 por 308, y eso dividido entre el cociente de 790 con 760. Efectuamos la operación y obtenemos como resultado 359,6. Volumen en litros va a ser entonces 359,6 litros de oxígeno. Pues ya tenemos nuestro volumen. Ahora vamos a calcular la última cantidad utilizando esa fórmula, es decir, vamos a calcular ahora el volumen de aire. Utilizando la fórmula pues que allí vemos. Volumen de aire. Ya conocemos nuestro volumen de oxígeno, pues es simplemente utilizar esa fórmula. Despejamos volumen del aire. Volumen de aire entonces va a ser igual a volumen de oxígeno dividido para el porcentaje de oxígeno en el aire, eso multiplicado por el 100%. Así nos queda despejada la fórmula. Reemplazamos los datos. El volumen de oxígeno, 359,6
dividimos para el porcentaje que es 21%, esto en litros, multiplicamos por 100%, se eliminan estas unidades de porcentaje y tendremos finalmente nuestro volumen de aire requerido. Volumen de aire. Vamos a hacer el cálculo. 359.6 dividido entre 21 y eso multiplicado por 100 nos da 1,71. A ver, vamos a escribir la cantidad. 1712 litros. Y como los datos estaban con 3 cifras significativas, vamos a dejar nosotros indicado esto con 3 cifras significativas, ayudándonos en notación científica, y esto va a ser igual entonces a 1,71 por 10 al cubo en litros. Y de esa manera tenemos la respuesta a la que queríamos llegar. Eso es todo con este ejercicio. Pues no te olvides suscribirte para seguir compartiendo más material. Esperamos ser de ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.